que pertenece a Sasoya, y a mi derecha Montesinos, no recuerdo el nombre, Montesinos, representa la plataforma 22, plataforma de pensionistas 22. Y luego yo que represento a Nafarroa Pensionistas Marcha. ¿Eres Iriarte? Fernando Iriarte. Mira, estaba buscando los nombres de nosotros y me acordaba del mío. Entonces, después de la presentación, lo que vamos a hacer para hacerlo ágil, si es posible, pues Miguel leerá el comunicado que vamos a presentar, convocando al 26 a la manifestación en euskera, y luego yo lo haré en herderas. Y Montesinos desarrollará el mismo espíritu del comunicado, pero insistiendo en la convocatoria a los diferentes sectores sociales, sobre todo a los sectores de mujeres, porque hay que tener muy en cuenta, por lo menos las tres plataformas tenemos muy en cuenta el 8 de marzo como día referencial precisamente de la movilización tan grande que hubo de las mujeres, ¿no? Pues sin más preámbulos, pues si quieres leer. Bueno, pensionistas. Plataforma de pensionistas 22 de febrero. Sasoia eta Nafarroako pensionistak martxan plataformek denbora luzea daramagu kalera ateratzen honetarako. Pentsioen 25% igoera salatzeko. Igoera konsumo prezioaren indizea lotzea sistema eskatzeko. 1.080 euroko gutxieneko pentsioa exigitzeko eta pentsioen sistema publiko propioa aldarrikatzeko. Horretaz gain, 2011 eta 2013 urteetan onetsitako pentsioen erreformak bertan behera uztea ere eskatu nahi dugu. Izan ere, erreforma horiek Toledo ituna deitutakoan adostu ziren eta bertan parte hartu zuten alderdi eta sindikatuek egungo egoera larria ekarri gaituzte. Pentsio kaskarrak jasotzen ditugu, batez ere alarguntza pentsioak eta emakume alargunak zigortzen dituzten pentsioak. Hori guztia dela eta honako hau eskatzen dugu. Pentsio duinak guretzat eta gure ondorengoentzat. 1.080 euroko gutxieneko pentsioa hemen eta orain. Otsailetik hona egindako mobilizazioek estatuan ere egin dira, ekarri dute pentsioen gaia alderdi politiko eta sindikatu guztien agendan sartzea. Eta haien ondorioz, hainbat mugimendu egin behar izan dituzte. Gure itxaropenak eta beharrak inondik ere betetzen ez dituztenak. Horrela ez dugu onartzen PPek eta Eusko Alderdi Jeltzaleak sinatu duten akordioa. Izan ere, itxuran gelditzen da eta berarekin ekarriko du jasangarritasun faktorea 2023 urtera arte atzeratzea. Faktore horren bidez, pentsioak are gehiago murriztuko dira. Dagokion taldearen bizi itxaropenaren araber kalkulatuko baitira. Horregatik, pentsioen arazoa ez da adineko jendeari soilik eragiten dion arazo bat. Egungo gizarteak duen arazo handienetako bat baizik. Arrazoi horiek eta beste batzuk direla eta sakandar guztiak gonbidatzen ditugu maiatzaren 26an Altsasun egingo dugun manifestaziora. Eguerdiko 12etan izango da Foruen plazan.
Animatu itzazu zure familikoak eta lagunak, gazteak eta horren gazte ez direnak bertan parte hartzera. Sakandar guztiak manifestaziora. Desde las asociaciones Plataforma de Pensionistas 22F, Sasoya y Nafarroako Pensionistak Marchan, llevamos ya tiempo saliendo a la calle en contra del 0,25 de actualización de las pensiones. Actualizar con el IPC una pensión mínima de 1.080 euros y por un sistema público propio de pensiones, así como la derogación de las reformas de las pensiones de los años 2011 y 2013, acordadas en el llamado Pacto de Toledo, donde confluyen los partidos y sindicatos que nos han traído hasta la actual situación, con unas pensiones de miseria, siendo las pensiones de viudedad las más castigadas, en su mayoría mujeres. Pedimos unas pensiones dignas para nosotras y nosotros y nuestros descendientes. Pensión mínima, a día de hoy, 1.080 euros aquí y ahora. Dichas movilizaciones, también en el conjunto del Estado, desde febrero, han provocado que las pensiones entren en la agenda de todos los partidos políticos y sindicatos, forzándoles a realizar diversos movimientos que no responden ni de lejos a nuestras justas exigencias. Por eso, no aceptamos el acuerdo al que han llegado el PP con el PNV, que lo que proponen es un movimiento de lavado de cara y el aplazamiento del factor de sostenibilidad hasta el año 2023, que supone calcular la pensión en función de la esperanza de vida, para reducir más aún las pensiones futuras. Por eso, el problema de las pensiones no es un problema de las personas mayores, sino que es uno de los mayores problemas sociales de la actualidad, más aún mirando al futuro. Por estas razones y más, pedimos a toda la sociedad de Sakana a sumarse a la manifestación que tendrá lugar en Alsasu el próximo sábado 26 de mayo a las 12 del mediodía desde la Plaza de los Fueros. Anima a tus familiares, amigos, amigas, jóvenes y menos jóvenes, toda Sakana a la manifestación. Bueno, Montesinos, bueno, pues lo primero que vamos a hacer es un poquito decir el por qué existimos nosotros el 22F, porque nos están llamando y diciendo cómo nos hemos convocado, que si estaríamos en contraposición de pensionistas, al revés. La plataforma 22F nace en una conversación entre dos personas ante el movimiento que hay en todo el Estado y principalmente en Bilbao. Pues queremos que este problema se vea también en nuestro pueblo. Y en el desconocimiento de que existía Pensionistas en Marcha, pues lo hicimos. Pero claro, siempre tenemos que dejar claro que era porque desconocíamos la existencia de Pensionistas en Marcha, a los que les felicitamos por su perseverancia y por la labor que han desarrollado. Otra pregunta que nos hacen es ¿por qué se llama 22F? Con la connotación del 23F. Queremos decir que no tiene ninguna connotación política de ninguna clase, que fue solamente porque el día 22 de febrero fue cuando se hizo la reunión esta que decimos. Debemos y queremos decir que nuestro movimiento está en contra de todo signo político y de todo signo sindical, en contra o por lo menos apartado. No nos mueve ninguna sigla política. También queremos dar la bienvenida a Sasoya y nos alegramos mucho que en vez de 2 seamos 3. Bueno, la convocatoria va dirigida a todo el mundo, como Fernando os ha dicho. Los pensionistas, los primeros que tenemos que tener en cuenta, porque estos 4 puntos o más puntos que ha dicho Fernando son innegociables. Lo veremos un poquito más tarde. Como también ha dicho Fernando, el problema de las pensiones no es un problema de nuestros mayores, sino que es uno de nuestros mayores problemas. Por eso invitamos a todo el mundo a que se una a esta manifestación de toda Sakana y de todo el que quiera venir. Pero muy especialmente vamos a invitar, en primer lugar, al colectivo feminista.
el colectivo de las mujeres ha estado siempre en todas las facetas maltratadas y vilipendiadas con las mayores de las injusticias en esta sociedad patriarcal, neoliberal y capitalista. En el ciclo de pensionistas es donde más se acentúa esta injusticia. Se llega a ver que hasta el 70% hay una diferencia entre la pensión que recibe una mujer y un hombre. Creemos que es totalmente injusto, es totalmente injusto y esto hay que solucionarlo. Por eso solicitamos el apoyo de todo el colectivo feminista. También solicitamos el apoyo del colectivo de trabajadores y trabajadoras que estén en activo y en paro. Pedimos vuestra colaboración porque este problema es de todos los trabajadores, de todo el mundo. Los trabajadores de hoy seréis los pensionistas de mañana y al paso que vamos ya se ve lo que hay. Creemos que hay que derogar la reforma laboral del PP. Es totalmente necesario, si no, no se puede hacer nada. Igualmente, solicitamos la colaboración y la participación del colectivo de jóvenes y estudiantes. Lo mismo que hemos dicho para el colectivo de trabajadores, lo podemos decir para los estudiantes y para los jóvenes. Y además hay que tener en cuenta que todos los pasos que se han dado en este país, todos los pasos sociales que se han conseguido, siempre han estado capitaneados por la juventud y por el movimiento estudiantil. Y ahora nos vamos a referir específicamente a los pensionados y jubilados. Tenemos en cuenta que contamos con un gran poder, sí, un gran poder, que es el de nuestro voto. Somos unos 10 millones de pensionistas. Quiere decir esto simplemente unos 10 millones de votos. Utilicémoslo para cambiar esto que nos afecta directamente. Algunas veces vemos como, con gran decepción, por cierto, que las encuestas dicen el PP va bajando y nos alegramos. Y luego nos dicen las encuestas, pero estos votos van a Ciudadanos, que es igual o peor. La verdad es que no tiene mucha explicación. Si los pensionistas no les votan, si el colectivo feminista no les vota, ¿cómo es posible? Ya sabemos que el CIS y el IBEX tienen medios para cocer, llaman ellos cocinar la votación, las encuestas, y dicen lo que quieren, con la clara intención de cambiar el voto, a lo que no tenemos que hacer caso. Pensionistas, tener en cuenta que cada voto que depositemos a favor del PP o de Ciudadanos es un voto en contra de los intereses de los pensionistas, un voto en contra del movimiento feminista y, en fin, es un voto en contra de vuestros hijos, incluso de vuestros nietos. Y por eso animamos a todo el mundo a que se manifieste el día 26 aquí en Alsasa. Si queréis alguna pregunta. Simplemente para terminar, aunque ya hemos leído los puntos fundamentales que nos han sacado a la calle, es notorio que se está conformando entre todas las movilizaciones que está habiendo a nivel estatal en Valcongadas y en Navarra, en Euskal Herria en definitiva, la conformación de una plataforma ya más concreta, ¿no? Porque decimos cosas, 4 puntos concretos, y decimos también el no a las reformas del 2011 y 2013, y centrados, como decía Montesinos, en los pensionistas y jubilados. Pero eso conlleva también la situación de las personas que están en activo, que hace 4 o 5 años, pues el mileurista pues se le miraba como un salario lejano. Bueno, pues ahora el que llega a 1.000 euros se pega con un canto en los dientes. O sea que vamos en cuesta abajo y sin frenos con las reformas, ¿no? Y bueno, pues en la medida que vayamos avanzando en las movilizaciones y
una constante nuestra es el ir informando y desarrollando las noticias que van surgiendo para dar acceso precisamente a toda esa información a las personas que nos juntamos, ¿no? Y para terminar, pues yo lo que ha dicho Montesinos, al final, pues una frase que también yo creo que a mí me gusta un montón, que nuestras ilusiones no caben en vuestras urnas. Ya, si tenéis alguna cosa por aclarar. Esto os daremos un comunicado si no lo tenéis. Sí, o igual nos hagamos foto. Una Sí, cosa, luego ya. ¿esto, Pensionista en Marcha, ¿cuándo se creó? El día 22 de febrero. No, No. vosotros sí. No, Digo pensión- Pensionista en Marcha. Pensionistas en marcha, sí. Pensionista en marcha. Pues no sabría deciros ahora exactamente, pero en el 2013 ya constituimos la coordinadora de plataformas que se crearon en Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y Navarra, en el 2013. Y luego hicimos una coordinadora de estas plataformas, sacamos a la luz, no sé cómo decir, como la declaración de principios, que pretendíamos ser un paraguas amplio para todas las personas que quisieran, ¿no? Y no era requisito el estar en ningún sindicato o partido político, precisamente para superar esa historia. Pero ¿Y Sasoya? ¿las fechas? Pues Sasoya llevará pues 14, 15 años, así de 2001, Sí, pero- o sea, hace sí. Y un poco eso, en la 22F, ¿cuánta gente estáis más o menos de seguido? ¿Vais a crear una asociación formal o...? Estamos viendo la manera de integrarnos dentro de una plataforma nacional. Como que parece ser que hay un movimiento que va a recoger a todas las plataformas y estas cosas. Ya hay. Sí, la unión estatal. Ujú. ¿Y pero ya sois una asociación ya creada con todo registrado y todo? No, aún no. Precisamente el ayuntamiento nos ha dicho que para utilizar estas Sí, cosas así necesito. necesitaríamos tal, y eso es lo que vamos a hacer dentro de la plataforma nacional. O sea, os queréis integrar en una plataforma nacional y sin ser una plataforma propia, integrados en una. Ujú. El lunes concentración, 7:30, delante del ayuntamiento, van a seguir en junio, en Alsasua. Pues eso tenemos por decidir en este momento, porque sí que es cierto que las fechas que se van aproximando al verano, pues relaja todo mucho más. Y lo que sí tenemos claro también es que no se puede bajar la guardia, porque desde el poder establecido, pues las vacaciones son fechas propicias para introducir reformas o... La gente de todos modos no está para dejar la lucha. Ayer en Gasteiz tuvimos reunión de todas las plataformas de Euskal Herria, y entonces uno de los puntos que se trató fue a partir del 26 de mayo ¿qué? Y entonces ahí la gente, pues hubo muy diversas opiniones, pero todas dentro de que a partir del 26 de mayo no se irá dejando para nada la lucha. Lo que sí puede bajar es un poco la intensidad, pero lo que sí se habló también es que no usaríamos la palabra dejar. La lucha no se va a dejar. Había gente que según los pueblos en los que vivía y tal, pues el verano incluso les podía ofrecer más posibilidades para poder reivindicar estas cosas. Entonces, como conclusión, se dejó, después de tener ese principio general de que debemos mantener la sensación de que esto no se corta en verano, a partir de ahí, de ese criterio, que cada pueblo, cada sitio, cada rincón tenga libertad para poder actuar y hacer las cosas en la medida que quiera. O sea, lo que sí está la gente muy fuerte.
había gente que seguirá con las concentraciones todos los lunes, otros que cambiaran a lo mejor el sitio de concentración a las playas, lo que sea, pero como criterio ha sido eso. O sea, el mundo del jubilado no está para dejar este asunto olvidado ni bajarse de brazos. Un poco desde el 22F lleváis más o menos haciendo concentraciones semanales o como más o menos el 22F todas las semanas salís a la calle. Sí. Pensionista 22. Digo los de la 22F, los pensionistas, vosotros pensionistas en marcha lleváis mucho tiempo, ¿no? Sí. Los miércoles del mercadillo, ¿no? Sí, sí. Ahí teníamos en Zumalacárregui, teníamos los primeros viernes de mes pues desde principios del año pasado. Y bueno, pues reivindicando los puntos que todavía hoy estamos en ello, ¿no? Desde el mercadillo de antes también, yo me acuerdo hace mucho tiempo. Del mercadillo han llegado a estar Sasoya. Ah, las asombras. Y Sasoya se mantiene en Irurzun y Sí, en por eso Sarriaga, hace gusto sobre todo. aprovechando los mercadillos también. Sí, antes solíamos tener los 3 puntos, Irurzun, Etxarriaga y Alsaso. Y ahora, como aquí en Alsaso ya lleva la actividad de los de pensionista marcha y ahora los del 22F, pues entonces, para no andar desplazándonos de un sitio a otro todas las semanas, porque prácticamente nos vendría a desplazarnos todas las semanas, pues estamos ahí. Pero ahora lo que hemos hecho ha sido un poquito, pues, tanto yo me imagino que en adelante, pues tanto unas concentraciones como otras, pues tendrán el consentimiento mutuo de la plataforma. ¿Y cuánta gente os juntáis más o menos en cada concentración? Pues aquí ha habido el punto más álgido fue el 2 de marzo, posterior al 22F, precisamente, y nos juntamos, yo recuerdo, Sí, la foto está. 200 y pico personas, ¿no? Sí. Y de normal os juntáis medio centenar o Sí, Sí. alrededor suelen oscilar, ¿no? Entre 50 a 100. Es que igual a ver si puedo hacer un reportaje grande así. Por eso estoy pedir siempre más a lo local que... Ya, una máxima que tenemos clara es precisamente el sector de personas mayores y pensionistas es muy difícil de, no sé cómo se puede calificar, de concienciar o de movilizar. Entonces, eso impone el que la movilización y el mensaje lo llevemos allí donde los núcleos donde hay pensionistas, ¿no? Para evitar, porque es que hay personas que no podrían desplazarse y tampoco es cuestión de los mismos en todas las concentraciones que hagamos, ¿no? Y claro, insisto en que hay personas que no podrían desplazarse por cuestiones económicas, ¿no? Y sobre todo incidiendo en lo que se ha reflejado ya, lo que se ha expuesto, que las mujeres y las viudas es quienes menos posibilidades económicas tienen, ¿no? Porque son las pensiones más bajas. Si bien es cierto que en el acuerdo este de PNV-PP establecía la pensión de viuda en 450 euros, en Nafarroa en concreto, el 2017, cuando presentamos se trató la ILP que se recogió en los 7.000 firmas en el Parlamento Foral, se estableció para 9.000 viudas, esto ya lo han citado en los medios, equiparar al salario mínimo interprofesional. Entonces estaba en 707 euros, ahora está en 736 y no sabemos si irán aplicando la equiparación anualmente, ¿no? Entonces, la movilización en la calle ha obligado a mover a los gobiernos de turno, llámese Madrid y llámese, en nuestro caso, en Navarra, ¿no? Y en esas tenemos que estar y continuar, ¿va? Hay una cosa curiosa de todos los dos dentro del mundo del jubilado, que, claro, no podemos decir que nuestros compromisos laborales nos impiden el asistir a las concentraciones y todo esto, ¿no? Porque estamos totalmente libres
asistir. Y muchas veces a lo mejor nuestro problema es que no sabemos qué hacer, cómo llenar el día, pero a pesar de todo, en las concentraciones y estos dos últimos meses en los que ya la asistencia es bastante mejor, pero por lo demás las concentraciones no suponen un atractivo para la gente jubilada. ¿Por qué puede ser? Porque la situación económica no cabe duda que es dura y difícil para mucha gente. Entonces, o le da vergüenza o no tiene costumbre de asistir a concentraciones, le parece que eso no vamos a conseguir nada. Bueno, la batalla que no se consigue es la que no se hace. No, Sí, bueno, eso está cambiando un poco, ¿no? El chip de la gente está cambiando un poco, Tiene que ¿no? cambiar un poco. Sí. Luego están los clubes de jubilados que no sé por qué. No se suman para nada a estas reivindicaciones, a este movimiento reivindicativo. yo creo que hay miedo porque el ir en contra de algo establecido y además el voto de los mayores siempre ha sido muy conservador. Conservador, eso es Muy historia. Y conservador. con los años todavía se vuelve más conservador normalmente. Sí, ¿no? todo el mundo cambiamos, pero... Y luego también nos damos cuenta que en las concentraciones igual asistimos gente que no representamos la verdad de lo que está pasando. Quiero decir con esto, que los que tienen las pensiones bajas y así, será por vergüenza o por lo que sea, pueden asistir menos. Los verdaderamente necesitados. Y los que tienen altas se acomodan. Sin embargo, en la